él decide allí, él asciende. Yo incluso digo que el caso de los Guevara es el caso de los ascendidos. Tú a todo el que tú te conseguías en primera instancia, después te los conseguías en la Corte de Apelaciones, y así como que con todos los funcionarios ascendieron, los médicos forenses ascendieron, los fiscales pues se mantuvieron, incluso uno de ellos fue ascendido de ser del área metropolitana, fue ascendido a nacional, y así, bueno, tuvimos una larga lista de éxitos en todos los que trabajaron en ese caso, indudablemente porque indudablemente se prestaron a un fraude procesal, se prestaron a una falsedad, y lo más importante, aún que con todo y que nosotros no podemos quejarnos de retardo procesal jamás, porque como te dije, a un año de la detención ya teníamos una sentencia condenatoria. Un año. Imagínate cuál, revisa cualquier caso aquí en Venezuela que se haya presentado esa decisión sin haber admitido hechos, solamente por lo que fue más bien la celeridad con que se actuó, según ellos. Indudablemente lo que no querían era lo que fue la pérdida de pruebas, porque tenían dos testigos falsos que fueron realmente la piedra angular de la sentencia, que como ya mencioné fue de 27 años y 9 meses, de los cuales ya llevan 17 años presos. Ahora, donde sí bien hay mucho retardo, es desde que el año 2011, fecha en la cual ya tenían las 3/4 partes de la pena, nosotros podíamos, la tercera parte de la pena, nosotros podíamos acceder a lo que son las medidas alternativas al cumplimiento de la pena. Se ha estado pidiendo desde 2011 hasta acá, ya 10 años, pidiendo que se les otorgue los beneficios o los llamados beneficios, que realmente son las medidas alternativas, donde ya vamos incluso por el régimen abierto, que bien ellos podrían gozar de ciertas medidas que puedan hacer una vida pues en libertad, porque deberían de estar trabajando, produciendo como han estado acostumbrados ellos toda su vida, porque incluso, bueno, en el caso de Rolando es comisario jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. En el caso de Otoniel era comisario general de DICIP. Rolando, Juan, si bien es cierto que fue inspector del Cuerpo de Investigaciones, se estaba dedicando pues al comercio en lo que era ya la etapa en que fue detenido. Entonces tú me dirás qué hacen unas personas que pueden rendir muchísimo al país presas, sencillamente porque al gobierno le da la gana. Incluso con, fíjate, nosotros hemos pedido no solamente lo que son las medidas alternativas, sino que en el caso de Rolando hemos pedido medidas humanitarias, por cuanto Rolando tiene calcificadas las arterias coronarias, tiene una hernia discal que le está oprimiendo los nervios y que, bueno, se ha podido mantener todos estos años porque ha mantenido lo que es un programa de ejercicio, pero nunca, es decir, lo único que hicieron, porque fue una vez que les dio a ellos, porque sí les dieron una atención médica, pero después no se hizo el tratamiento como tal. Entonces, nosotros hemos pedido constantemente esa medida humanitaria. Nunca hemos tenido respuesta a esa medida humanitaria. Sencilla y llanamente la respuesta es que se le diera el debido tratamiento, cuando nosotros vemos que para otros casos sencillamente les da fiebre y les dan una medida humanitaria, ¿no? Entonces, hay nosotros decimos que no hay una igualdad dentro de los procesos, y mientras algunos que nosotros podemos ver que fueron afectos o son afectos al gobierno, por cualquier cosa les dan medidas alternativas o le dan una medida cautelar, en los casos en que ellos desean, pues sencillamente se quedan presos y ya. Entonces son situaciones con las que tú tienes que ir peleando a lo largo de todos estos años porque no obtienes el debido tratamiento. Nosotros incluso llevamos ya más de 3 años con una apelación que la sala no responde. Ahora, te pregunto, es decir, ¿qué estás haciendo tú tanto que no puedes responder a lo que es una medida alternativa que además no estamos pidiendo nada que no sea el cumplimiento de la ley? Que no esté establecido como beneficios. Total. Y lo único que ellos señalan, y así lo hace saber los sociólogos, es decir, lo que son la mesa multidisciplinaria
que hace los exámenes, les exigen a ellos que tienen que admitir que realizaron el delito, porque si no, realmente entonces es que ellos no han pensado no pueden salir en libertad sin haberse establecido que ciertamente ellos están como que redimiendo o se han arrepentido del supuesto caso que ellos quieren hacer ver que realizaron. Entonces, ¿cómo vas tú después incluso de 17 años de una injusta prisión, nada más que para obtener un beneficio, decir, bueno, sí fuimos nosotros y estamos muy arrepentidos? Eso es lo que quiere el gobierno que se le diga. Sí, eso es lo que ellos quieren. Pero entonces, imagínate, tú ya incluso nosotros decimos, ya nosotros ni siquiera estamos pidiendo justicia, porque después de 17 años, donde han vivido apartados de sus hijos, donde han vivido apartados de sus hogares, donde incluso en el caso de algunos, pues hubo ya un divorcio, donde hay separaciones de hogares, porque el caso de Juan, la familia se fue toda para España, y entonces tú dices, ¿quién te va a pagar a ti eso como preso? A eso vamos. Como persona. ¿Quién te va a pagar a ti el hecho de que perdiste familia, de que perdiste trabajo, de que perdiste amigos? Es decir, ¿cómo solucionas tú eso donde realmente apartaste de la sociedad a unos señores que además fuiste tú el que los involucraste, fuiste tú el que los condenaste? Indudablemente nosotros estamos conscientes que ellos saldrán cuando el mismo gobierno decida que salgan. Sí, fíjate, de tu exposición, el juez que ratifica la condena es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. No, el que dicta la decisión es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. La ratifica la Sala 7 de Apelaciones. Es muy importante destacarlo, que quien condena a los Guevara es el actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno. Y desde hace muchos años sabemos que el sistema judicial penal estaba dominado, ¿okay?, por esta persona. Y estos son casos, nosotros hemos traído a nuestra fundación casos emblemáticos. Los Guevara no conocía el tema, esa actitud, y son funcionarios de la policía, de los órganos de instrucción para el momento, el 6CPC y la Policía Nacional, la Policía Metropolitana. Entonces, aquí coinciden son las personas que atacan, las personas que persiguen, las personas que mantienen el dominio del sistema judicial venezolano y el modus operandi de utilizar el sistema judicial penal para presionar. Y eso es como una cadena de, miren lo que pasa cuando te enfrentas a nuestro poder, a nuestra ambición. Porque realmente decir que es un gobierno es otorgarle una palabra que para nosotros los abogados es muy extensa y representa sistema democrático, representa libertades, representa oportunidades de participación, y eso no es un gobierno, eso es un régimen donde el que cae en desgracia simplemente o muere o queda preso. Los Guevara es un caso emblemático, y también refieres que esos derechos humanos, los derechos humanos de los hermanos Guevara frente a un proceso judicial que al principio fue expedito a tenor de tu exposición, pero que puede ser un proceso, puede ser expedito, pero eso no quiere decir que sea garante de derechos procesales. Esto hay que aclararlo. ¿Por qué? Porque entendemos de que dentro del proceso tienes que defender, argumentar, oponerte, promover pruebas, contradecir las pruebas, recurrir y tratar de desvirtuar los cargos fiscales. Entonces, parece que lo expedito iba en contra o era para contrarrestar un retardo procesal. Pero dentro del marco de los derechos humanos, cuando no se garantizan el derecho a ser oído, el derecho a acceder a los medios de prueba y a contradecirlo, aquí hay violaciones de derechos humanos. En el final del proceso, al final del proceso... Bueno, fíjate, Damaris, nosotros tuvimos el hecho de que primero no fueron condenados por sus jueces naturales, que debió haber sido un tribunal
ordinario, no de una jurisdicción antiterrorista creada especialmente para ese caso. Ese es el primer detalle, ¿no?, que tenemos nosotros. El segundo, el hecho de que ellos debieron haber sido oídos por un tribunal con escabinos y se le negó ese derecho, aun cuando nosotros lo solicitamos y apelamos además de la decisión del Tribunal 20 de Juicio, quien además era un juez provisorio y después fue nombrado debidamente como juez después de este caso, ¿no? El hecho es de que el doctor Cabrera señaló que no era con escabinos porque nos estábamos tardando mucho. Imagínate tú, y no teníamos ni el año, pero no, según él, nos estábamos tardando mucho. Se hizo el juicio en un mes. Tuvimos un mes completo donde ese tribunal no trabajó absolutamente más nada, sino ese caso. Empezábamos desde las 9 de la mañana y eran quizás las 9, 10 de la noche y estábamos allí. Y ese tribunal en ese mes no trabajó absolutamente más nada, porque ese era el único caso que se estaba llevando. Terminamos el 20 de diciembre con esta condena. Incluso en la mañana, incluso en horas del mediodía, dejan en libertad a los supuestos autores intelectuales, donde no sé si tú recordarás el caso, el fiscal general dijo que él iba a tener un autobús lleno de culpables en este caso, pero incluso en la mañana sueltan a los supuestos autores intelectuales, como era el general Áñez, como era el doctor Meserane, no me acuerdo el nombre del otro detenido, donde lo sueltan, Romaní, lo sueltan a ellos al mediodía. Nosotros indudablemente ante esta decisión, bueno, dijimos, imagínate, si los supuestos intelectuales quedaron en libertad porque no hay pruebas, bueno, estos con muchísima razón pues deberían de quedar en libertad esta tarde. Y es que procesalmente debieron haber estado en libertad, porque ante la insuficiencia de pruebas... Bueno, es que el problema es que nunca debieron haber estado detenidos porque no cometieron ningún delito. Ese es el primer detalle. Claro, cierto. Es decir, el primer detalle es que tú no puedes detener a una persona sin pruebas cuando precisamente es el Ministerio Público quien fabrica las pruebas, contratando a estos dos testigos que señalan pues que ellos, en el caso de uno, que le enseñó la foto que para que la mataran. Imagínate tú, ¿quién necesitaba enseñarte una foto para que supieras quién era Danilo Anderson cuando era el único fiscal del Ministerio Público que salía todos los días dando una noticia de cualquier situación? Es cierto. Y en el caso, por supuesto, de lo que fue Giovanni Vázquez, un colombiano que incluso está preso actualmente, por lo mismo, por ser mentiroso, por estar indudablemente inventando casos, por ser un mitómano, por eso está preso todavía, está preso en este momento, incluso estuvo preso en el SEBIN, y pidió cambio inmediatamente cuando supo que todavía los Guevara estaban presos allí y que indudablemente él fue parte de esa, que parte de la responsabilidad de que ellos estén presos es por culpa de él por haberse prestado a esa situación. Entonces nosotros nada más partimos de ese hecho, pues no debes estar preso. Pero si bien es cierto, insistimos, bien, ya no hay justicia, no podemos decir nosotros que haya justicia después de 17 años privados de libertad, pero cumple la ley, darle las medidas alternativas del proceso y no sencillamente como hacen los supuestos expertos, que además son afectos al gobierno, porque así se lo han dicho a ellos, de que ellos son del gobierno, creen en el gobierno y están con el gobierno. Entonces llegas y señalas y le dices, bueno, ¿cuántos años tienes tú? Bueno, tengo 16, tengo tal, y los que te faltan. De esa manera señalan los expertos y se dirigen a ellos. Imagínate tú, por lo menos en el caso de Rolando, que va a decir que es parte de una familia disfuncional cuando nosotros lo apoyamos y vamos en cada oportunidad que tenemos allí. Hemos estado con él durante todos estos 17 años y por supuesto lo que hemos estado casados, y tú me vas a decir que es una persona pues que no tiene las condiciones para tener una medida de suspensión condicional. Entonces, ¿qué quieren ellos o qué están buscando ellos? Realmente están buscando eso, lo que piden, que admitan
que sí cometieron los hechos para así entonces quitarse de encima pues las denuncias que tienen a nivel internacional. Indudablemente es a lo que están jugando. Sí, y eso es bien importante referirlo y a mí me preguntaron en estos días, pero ¿por qué vas a hacer por qué vas a hablar del caso de los Guevara? ¿Por qué hablas del caso de los policías metropolitanos? Es que hay que traer al presente, ¿verdad? Y no olvidar que eso es lo que ellos quieren. El gobierno de Nicolás Maduro y del difunto, eso era lo que querían, que nos mantuviéramos en miedo y recordar constantemente que el que se enfrente o el que no participe en ideas, en negocios, podrá ser afectado. Y lo más grave que considero que como abogada, como profesional del derecho, es el silencio que podemos tener ante la gravedad de estos casos. Porque está bien, dice Aristóteles, la justicia tardía no es justicia. A estas alturas, que le den a los Guevara una medida humanitaria, un beneficio procesal, no estamos hablando de justicia. Seguimos hablando de injusticia, de utilizar los procesos judiciales en nombre de la injusticia. Entonces, bueno, fíjate ¿cómo quedan la familia? ¿Cómo quedan los hijos que también son víctimas del sistema judicial venezolano? Porque los niños han crecido sin tener a su padre al lado y aquí se violan los derechos humanos de los hijos de los Guevara. Las esposas, y así las madres, ¿cuántos familiares se pudieron haber muerto en 17 años de cárcel? Y ellos bueno, de hecho su mamá y su papá murieron con la esperanza de verlos en libertad. Eso no hay indemnización en ningún sistema nacional ni internacional que pueda darle que pueda sufragar el daño. Entonces, lo que fíjate que de los casi 300 presos políticos que hay, todavía quedan del presidente Chávez 6, como son, como dijiste, los policías metropolitanos Bolívar, Erasmo y Luis, de ese régimen, y no hay forma de verdad que el gobierno rectifique, porque realmente es una rectificación que tiene que hacer al mantener presos todavía a 6 seres humanos, que le puede dar mucho, y más en materia de seguridad, que nos hace muchísima falta aquí en el país, donde podrían estar trabajando, donde podrían estar dando lo mejor de sí, y lo que están es, bueno, allí agotando su vida en una cárcel y a la espera, por supuesto, de una decisión, aunque sea internacional, porque nacional ya no tenemos, pues ya agotamos todos los recursos. Internacional a la espera precisamente de esa justicia internacional. Que se reconozca la arbitrariedad de la detención, fue reconocida además por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de que hubo una desaparición forzada, de que hubo torturas, de que hubo violación al debido proceso, de que, bueno, hay una larga lista, porque si tú recorres precisamente todo lo que ha sido los derechos humanos, se han violentado casi todos, más todo lo que tiene que ver con el debido proceso, además del derecho la salud, la alimentación, el derecho a no ser detenido. Entonces, cuando nosotros vemos esto, bueno, si bien es cierto, la Corte Penal Internacional estuvo incluso hasta ayer aquí en Venezuela, pasó 3 días aquí recogiendo precisamente lo que era visitando, y esas visitas no son de gratis. Cuando un fiscal pues se traslada a un país es porque cree firmemente que hay lesiones atroces además a lo que son a los derechos humanos. En todo caso, sí tenemos la esperanza indudablemente que se investigue, sí tenemos la esperanza de que se hagan las investigaciones necesarias, de que exista realmente justicia para todos aquellos venezolanos que de una u otra forma del 2014, porque creo que es de 2014 a 2017, no sé si ya se trajo delitos de que se pudieron haber cometido más de estos de 2021,
que sí creo, porque generalmente lo que se está denunciando, pues indudablemente son tantas detenciones arbitrarias por parte del FAES, por parte de la Guardia Nacional, lo que ha sido el tratamiento que se le ha dado a los presos, tanto en el SEBIN como en el DIGESIN. Esperemos nosotros indudablemente que todos y cada uno de ellos se aclare y que precisamente esas investigaciones no solamente se le deje a lo que es al Ministerio Público venezolano, sino que realmente se dé, como lo dijo el fiscal de la Corte Penal Internacional, se complementen las investigaciones que realicen ellos con las investigaciones realizadas aquí. Exactamente. Bueno, fíjate, Jacqueline, insistimos y insistimos en que el daño de las víctimas son los hermanos Guevara y su familia directa. Sus hijos, sus esposas, sus padres, son víctimas también del régimen. Y compartimos muchísimo y te extendemos nuestro apoyo desde acá, porque realmente ¿qué necesitan ellos? Consideramos nosotros como fundación, es este apoyo, seguir difundiendo la indefensión de los hermanos Guevara, seguir difundiendo la indefensión de los policías metropolitanos, inclusive el olvido de una sociedad que ha utilizado a los verdaderos presos políticos para intereses particulares. Porque desde nuestro punto de vista, la oposición venezolana y otras organizaciones han utilizado como bandera a los verdaderos presos políticos. Y esto no es digno de nuestra labor como auxiliares de justicia, porque conforme a esa constitución venezolana, los abogados somos auxiliares de justicia. Y es un llamado a todas las organizaciones a apoyar esta causa que hoy estamos, inclusive, después me comentan que en la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, y aún cuando no estemos en Venezuela, corremos riesgos a ser procesados, corremos riesgos a ser condenados, y estar caminando en cualquier parte del mundo con una alerta roja en total indefensión. Es grave lo que sucede en el sistema judicial venezolano. También entendemos que la Comisión Interamericana ha asumido como por presión y por un llamado de auxilio para nosotros como abogados tener que acudir a una instancia extraordinaria para pretender que la jurisdicción interna tome conciencia y tome la jurisdiccionalidad de conformidad con la Constitución y las leyes especiales. Ese es nuestro llamado, que la comisión se termine de pronunciar, la Organización de Naciones Unidas, que tienes un asunto ahí, una causa pendiente, y de verdad hacerle ver a los más jóvenes, a nuestros estudiantes de Derecho, porque en nosotros, en mi persona, hay una persona que no se cansa de decir las denuncias porque las viví como abogado y mi deber es exponerlos. Mira, son 3 personas, 3 hermanos detenidos, 3 familias destruidas y así consecuencialmente van a haber muchas más si no levantamos las voces. Y las han sucedido en Venezuela porque también a la gente se le ha olvidado Franklin Virito, quien empezó cortándose un dedo hasta que el régimen lo asesinó, porque eso fue lo que sucedió. Y entonces es importante que decir el sistema judicial ha sido la llave maestra para destruir y erosionar la administración de justicia en Venezuela y destruir vidas. Como no hay, simplemente no va a haber una indemnización que las pueda subsanar a ustedes el daño. Y yo me imagino que te aferras al derecho, es por eso, porque crees en ello. Para finiquitar los derechos humanos, esperamos que jamás puedan seguir siendo vulnerados para ustedes como familia. Simplemente eso es lo que esperamos. Tenemos muchas esperanzas en los procesos que lleva la Corte Penal Internacional y esperamos que el presidente del Tribunal Supremo y los magistrados que están ahí sean las primeras funcionarios que se tengan que ir del sistema judicial venezolano.
porque son verdaderamente vergonzosos para nosotros como gremio, como profesionales del derecho. Bueno, como bien dices, nosotros como auxiliares, como operadores de justicia, y por supuesto creemos en la justicia, si no, no estuviéramos en esto. Sí. No defendiéramos los derechos humanos, no iríamos precisamente a donde tenemos que ir, a tribunales, a defender nuestros derechos. Nosotros sencilla y llanamente denunciamos, documentamos y siempre decimos que hay que denunciar. Sí. Siempre decimos que tenemos precisamente que documentar todas y cada una de las situaciones que nos pase, porque indudablemente debemos recordar que los derechos humanos Hemos perdido nuevamente la señal con Yaque y le agradecemos su tiempo, agradecemos la exposición del caso de los hermanos Guevara y les manifestamos a ella y a su familia nuestro compromiso para seguir difundiendo el caso de los hermanos Guevara, el caso de los policías metropolitanos, como ejemplos a no seguir en procesos judiciales en un país. Muchísimas gracias.